Buenas, ¿qué tal? Les saludo desde mi pequeño lugar en el mundo. Hoy miércoles 29 de octubre, mitad de semana, casi final de mes. Y hoy estaba escuchando las noticias respecto a ese acercamiento, ese giro, ese cambio entre las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Brasil. Ustedes recordarán que Estados Unidos había impuesto aranceles bastante elevados a Brasil, un país que le exporta, le vende carne y le vende café. Esto había, por supuesto, creado una relación un poco incómoda, si se quiere, entre Trump y Lula. Pero Trump y Lula se conocieron personalmente hace un mes y algo allí en New York, en la reunión de la Organización de las Naciones Unidas, y ambos quedaron curiosamente muy conformes, muy atraídos, ambos a seguir dialogando, acercándose. Y hoy en día ya se habla de acuerdos comerciales importantes. Se encontraron el lunes pasado, anteayer, en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, y las opiniones de ambos eran tirarse flores. Fue un honor para mí reunirme con Lula, me ha caído bien, decía Trump. Vieira, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, había declarado que en pocas semanas esos aranceles ya estarían prácticamente cerrados y que las relaciones comerciales entre Brasil y Estados Unidos eran, digamos, prósperas. Claro, hay que entender una cuestión geopolítica. Hasta ahora se habla como que va a ser el oro, si es que ya no lo es, el oro del futuro. Se habla de las tierras raras. ¿Qué son las tierras raras? Primero, que no son tierras, y segundo, que no son raras. Son esos elementos que se encuentran en la parte de abajo de la tabla periódica de los elementos químicos que hemos estudiado en el colegio y en la facultad, en el ingreso. Y son los lantánidos, la mayoría de ellos. Son 17 metales que forman parte de lo que hoy en día se considera que sería el oro del mundo, porque sin esos metales, sin esas tierras raras, no podría continuar el mundo utilizando la tecnología ni avanzando. Ya la inteligencia artificial, ni a nivel médico, los equipamientos, la tecnología aplicada a la medicina, sobre todo para, digamos, métodos auxiliares de diagnóstico a nivel de imágenes, los drones, los teléfonos celulares, la tecnología como las notebooks, las computadoras, los autos eléctricos, las baterías. Además, a nivel armamentístico, a nivel militar, los drones, como les decía, la comunicación, la inteligencia artificial en toda su amplia gama, no sería posible sin estas tierras raras, que repito, son más que el petróleo, el oro del mundo. Hace unos años ya el presidente de China decía, claro, Occidente tiene petróleo, pero nosotros tenemos las tierras raras, que es el oro, es el boom. Para mencionar qué tiene que ver Brasil con todo esto, les quiero recordar que si hablamos de millones de toneladas métricas de reservas en el mundo de tierras raras, China, lejos, es el líder con 44.000 millones de toneladas métricas en su territorio. 44.000 millones de reservas de tierras raras. Le sigue Brasil con 21.000 millones de toneladas métricas de reserva. Le siguen después Vietnam y está Rusia con 16.000 millones cada uno. Y último se queda India con 6.9 mil millones de toneladas métricas, digo bien. No son porcentajes, son 1.000 millones de toneladas métricas. Bueno, esto le da, al ser Brasil el segundo país a nivel mundial de reserva de tierras raras, el interés de Estados Unidos es, por supuesto, bastante entendible. Este interés es el que había tenido en la administración Trump hace poco tiempo con la relación con Ucrania. Ucrania tiene 21 de los 30 elementos críticos, elementos esenciales, no solamente tierras raras, sino elementos críticos y esenciales que serían fundamentales de aquí a un tiempo, si ya no ahora, los tiene Ucrania, por ejemplo. Ucrania tiene un alto porcentaje de reservas, sobre todo en esa parte sur de Ucrania, que hoy está ocupada por Rusia, dominada por Rusia, en lo que se llama el escudo cristalino hacia el sur de Ucrania, está lleno de tierras raras. Da para entender los motivos de la guerra muchas veces, o los motivos de las invasiones, o el interés que hay de otras potencias. Hablando de esos intereses, entendemos ahora ese interés de anexar Groenlandia, que en un momento dado tuvo Donald Trump, le echó el ojo a Groenlandia, dijo, oh, very, very interesting, muy interesante, Groenlandia. Y para poder mencionar dónde se utilizan las tierras raras y algunos otros elementos, es muy curioso porque
cada aparato celular, ese aparatito celular que vos tenés, que yo tengo, que tenemos todos y usamos todos los días con la pantalla táctil, celulares o notebooks que tengan la pantalla táctil, utilizan el indio, por ejemplo, que es uno de los elementos. El indio es un elemento transparente y que tiene la propiedad de poder transmitir ese toque, ese toquecito, sí, con el dedo o con otro objeto, y poder transmitirlo y hacer algo, digamos, que pueda funcionar a partir de esa pantalla, ese toquecito en la pantalla, pueda funcionar el aparato celular. Es óxido de indio y creo que el otro, el indio y el estaño, creo que era el material, si es que no estoy equivocado. Pero indio sí es el material esencial que se usa en las pantallas LCD, en las pantallas táctiles de los celulares. Estuve viendo también que cada celular que tenemos tiene un poco de oro. No es mucho, tiene 30 a 35 miligramos de oro. Entonces hay elementos que juegan a la hora de la tecnología, de que podamos tener la tecnología y podamos tener una vida acorde con los nuevos tiempos y los nuevos elementos con los que vamos conviviendo, sobre todo en la era de la inteligencia artificial. Bueno, pero volviendo a la relación comercial entre Estados Unidos y Brasil, Marco Rubio decía el pasado lunes, le conviene a Brasil tener de aquí a un futuro cercano, tener a Estados Unidos como socio comercial, como principal socio comercial. ¿Por qué dijo principal? Porque hoy en día el principal socio comercial de Brasil es China y no Estados Unidos. En 2009, que es en el año en el que empezó Brasil a venderle mucho más a China que a Estados Unidos, se hablaba de 56 mil millones de dólares en ventas, en exportaciones en 2009. El año pasado, para que tengan una idea, el año pasado China le vendió a Estados Unidos carne, café y demás por valor de 84 mil millones de dólares. Pero a China, el año pasado, Brasil le vendió por 151 mil millones de dólares. O sea, casi, digamos, 2 veces y más, ¿no? de lo que le vende a Estados Unidos. Casi 2 veces. Hay una gran diferencia. Hay un gran nivel, digamos, de exportación más para China que para Estados Unidos. Todo esto lo evaluó seguramente la administración Trump y es así que estamos hoy a las puertas de un acuerdo comercial, diplomático también, mediado por Marco Rubio, por Mauro Vieira, y queda atrás aquel enojo de Trump, que fue el motivo por el cual subió los aranceles, los porcentajes de aranceles a Brasil hace poco tiempo, ¿se acuerdan? Cuando el Tribunal Supremo de Brasil condenó a Jair Bolsonaro a 27 años por aquella intentona golpista de hace un tiempo, Trump se enojó porque habían perjudicado a su amigo personal, Bolsonaro, y Trump decía, están haciendo una cacería de brujas en Brasil. Se enojó y elevó los aranceles a las exportaciones brasileras. Ahora eso quedó ya olvidado, quedó de lado porque, claro, los números cantan, es más conveniente, es mejor tener a Brasil de lado, es el gigante de esta parte de sudamericana del mundo, y entonces no está mal, no es una mala idea aprovechar tierras raras, tener a Brasil de lado e ir desgastando la economía china. A las puertas, porque mañana 30 se reúnen Donald Trump y Xi Jinping, el presidente chino, a las puertas de esta reunión, tampoco es mal negocio haber acordado con Brasil, digamos, una relación más tranquila. Tan tranquila que el mismo Lula se ofreció a Trump para mediar entre el conflicto entre Venezuela y los Estados Unidos, cosa que no le conviene para nada a la administración Trump, no creo que acepten. No sería prudente aceptar a Lula. ¿Por qué? Porque sabemos que Lula viene de aquella época de obrero metalúrgico, del PT, del socialismo, y está muy emparentado con el socialismo venezolano, el chavismo, con el que ya estuvo también de alguna forma mediando en algún que otro conflicto diplomático. Y entonces, en materia de intermediación, se supone que el intermediario, que va a ser como una especie de puente, debería tener, digamos, una especie de posición neutral en el mejor de los casos. Y en esta situación, llamar a un socialista para negociar, intermediar entre otro socialista y el capitalismo o la parte de negociación que tiene Trump, no es precisamente lo más recomendable. Hasta aquí llegamos en este día miércoles 29 de octubre con lo principal que deja este acercamiento que giró 180 grados, dio vuelta, la vida da vueltas, y giró en cuanto a las relaciones entre Norteamérica, entre Estados Unidos y Brasil. A causa de las tierras raras
y a causa también de cierta geopolítica conveniente, que no está nada mal. Hasta aquí llegamos. Les saludo desde mi pequeño lugar en el mundo. Les deseo que estén bien. Chao, hasta la próxima.